Bueno, ya estamos en vivo, pero estoy esperando que aparezca en YouTube. Muy bien. Ahora sí lo veo. Ya estamos. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Estamos haciendo nuestro primer vivo, podríamos decir, en conjunto. Nosotros los organizadores del Congreso de Tarot de Uruguay. Este vivo se va a tratar de el oráculo Lenormand. Bueno, yo me presento, se supone que ya me tienen que conocer, pero igual, mi nombre es Mariana Martínez y les presento a Rodrigo Díaz. Nos ven a los dos ahí en pantalla, así que bueno, nos vemos sin problemas. Bueno, ¿de qué se va a tratar entonces este vivo que estamos realizando en este momento? Bueno, el oráculo Lenormand, vieron que es un oráculo bastante conocido. Saludos a Fernando, que acaba de escribir en el chat. Es un oráculo bastante conocido y, bueno, tiene varias líneas de estudio. Entonces, justamente Lenormand versus Lenormand, porque vamos a traer algunas diferencias o dos líneas de estudio de las muchas que existen, que justamente son las que utilizamos personalmente en nuestros cursos, ¿no? que Rodrigo y yo utilizamos al impartir nuestras clases. Entonces, bueno, capaz que arrancamos hablando un poquito de la historia del oráculo Lenormand, por qué el nombre Lenormand, que eso te lo dejo a ti, Rodrigo. Y después arrancaremos con alguna selección de cartas que realizamos y veremos, bueno, las diferencias de esas cartas. Después, bueno, las que no mencionamos es porque tenemos, digamos, cosas en común, ¿no? Entre Rodrigo y yo. Bueno, hola, te diría hola, pero hoy nos vimos, así que sería como un hola Hola más igual. para el video, para que quedara en el video. Dame un segundo. Voy a aprovechar a compartir vivo en los grupos de tarot. Bien. Bueno, mientras vos aprovechás para ir compartiendo en los grupos, aprovechamos un poco para contar un poco la historia de Lenormand o de este mazo, que en los inicios no tendrían puntos en común, porque, bueno, Marianne Adelaide Lenormand, no hay registros de que utilizara el mazo de este tarot gitano o este tarot, este mazo Lenormand que llega a nosotros. No hay registros, pero tenemos el único momento en el cual tenemos tal vez un punto en común es con el juego de la esperanza. El juego de la esperanza que podríamos decir es el primer mazo, el antecesor de lo que llega a nosotros. Y ese juego de la esperanza tiene la particularidad de que era un juego que traía además un pequeño instructivo en donde nos daba la posibilidad de, de crear una historia nosotros, además de lo que era el propio juego. Lo interesante es que este juego de la esperanza, nosotros vamos a encontrar, si se ponen a leer por ahí un poquito, vamos a encontrar, esto es interesante y ahora van a ver por qué. Vamos a encontrar un momento en donde aparece un personaje adicional, que no es ni el creador del juego de la esperanza, ni es Anne-Marie Lenormand, y es Johann Caspar. Y este personaje es quien toma este juego de la esperanza y lo convierte en el tarot de Lenormand o el tarot gitano. Es el personaje que une a estos otros dos personajes. Entonces ya desde el arranque tenemos miradas que pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque Marianne era francesa, el juego de la esperanza es alemán, y este hombre, Johann Caspar, no recuerdo si él también era alemán, pero ahí tenemos sí una mezcla de un movimiento que se da.
Entonces, vamos a ver de que llega a nosotros un mazo que tiene diferentes líneas de estudio. Entonces, con Mariana un poco lo que vamos a hablar es eso, son esas líneas de estudio y la manera en cómo nosotros interpretamos algunas cartas. Yo hago una pausa, así leo un poquito ahí el chat, que a mí me gusta leer el chat. Y Te dejo a ti. por ahí anda Angélica, hola Silvia, hola Cecilia. Sí, sí, yo tengo entendido de que en realidad el nombre de oráculo Lenormand, bueno, se pone así como dijiste tú, por Marianne Lenormand, que fue una cartomante muy conocida en Francia en la época napoleónica, pero se le coloca más bien como una especie de honor, digamos, ¿no? Una manera de honrarla por su fama en ese momento. No es que ella haya sido creadora de este oráculo, porque se conoce en realidad que ella comenzó, si no estoy errada, con lo que serían las cartas francesas, o lo que se conoce como las cartas de póker, y que usaba el tarot de Teila, o sea, no hay registro de que ella realmente haya utilizado, y menos que haya creado, digamos, estas cartas. Ese juego que vos mencionabas, ahí va, tiene un origen alemán, y se supone que era como un juego de mesa, ¿no? Donde uno avanzaba o retrocedía lugares en ese juego, dependiendo de dónde caía, y si no tengo mal entendido también, también se asoció, digamos, en principio los significados de ese juego a las cartas, ¿no? Como en estas líneas más tradicionales, justamente las casillas que te hacían retroceder fueron esas cartas que en su principio tuvieron estos significados más negativos, y las que te hacían avanzar fueron las cartas que tenían más significado positivo. Bien. Sí, vos sabés que hay un museo que conserva una de las primeras ediciones y conserva también el librito que trae las instrucciones originales y habla de que las 36 cartas se dividen en 3 grupos, en cartas que son positivas, en cartas que son negativas y en cartas que son neutras. Neutras. Por ejemplo, por ahí decía que, no estoy del todo seguro, pero si vos caías, por ejemplo, es un juego donde vos elegías una ficha para ser tu jugador y 2 dados. Vos tirabas los dados, por ejemplo, si caías en el 6, que son las nubes, según el juego retrocedías hasta el casillero 2. Y el casillero de ganar no era la última carta, sino que era el ancla, la 35. Si vos llegabas y te pasabas del ancla hacia la 36, que es la cruz, tenías que esperar en esa cruz hasta que sacaras en tus 2 dados el mismo número o hasta que otro jugador cayera en esa misma ubicación. Entonces, es un juego que también tiene su historia como juego, ¿no? Bien, viste que en realidad, digo, la mayoría de mazos siempre tienen en su historia un poco lo lúdico, ¿no? También el origen del juego, y bueno, y más todavía, siempre Sí, está y un vos sabés poco que algo mezclado. que vos dijiste, algo que vos dijiste, y es cierto, que el juego, si nosotros vamos a esa edición que está en el museo, en la parte superior, que serían los insertos, tiene un inserto alemán y un inserto francés. Son 2 insertos. Que esto genera una situación que supongo que ahora en un rato vamos a ver. Pero las que llegan hasta nosotros, en su mayoría, o al menos el mazo que yo tengo, que es una versión brasilera, el inserto que trae es solo el inserto francés. Ese es el mismo mazo que utilizo yo, cabe aclarar. Tengo otras versiones, pero en realidad hoy el que vamos a poner en debate, digamos, es este mismo, esta Es este versión mismo. brasilera que les acaba de mostrar Rodrigo. Si alguien quiere dejar alguna pregunta o algo en el chat, pueden ir dejando y nosotros vamos a ir tratando de De ir dar respuesta. respondiendo. Bien, entonces bueno, nosotros ya seleccionamos algunas cartas y vamos a ir de las menores a las mayores en el orden del mazo. Para quien no sabe, este es un mazo que tiene 36 cartas, ¿tá? Y están numeradas, ordenadas, y todas las versiones de Lenormand que existen respetan, digamos, este orden, y también las ilustraciones, o los elementos que están ilustrados en cada carta. Bien, entonces la primera que nosotros vamos a estar utilizando para debatir y poner en balanza, digamos, nuestras distintas miradas de la carta, es la carta del árbol. Ahí no se ve muy bien. Ahí va. ¿Sí?
La carta del árbol, la carta número 5. Bueno, arranco diciendo yo Como guste. todo lo que yo veo de esa carta, más o menos, y bueno, y después debatiremos a ver qué diferencias hay. Bueno, primero que nada es una carta que yo la considero como dadora de vida, ¿no? El árbol es que genera el oxígeno, el árbol nos da frutos, da cobijo a muchos animales, entonces yo lo relaciono plenamente con la vida, ¿no? Y por lo tanto es una carta que, bueno, que yo tomo en cuenta, por ejemplo, frente a situaciones de salud, es una carta que relaciono plenamente con la salud, es la única que en mi caso relaciono con la salud. Sé que hay otras personas que, que relacionan otras. Y bueno, yo es una que también tengo en cuenta, por ejemplo, si alguien pregunta por embarazo, podría ser también un posible indicador. No es la que más indica a mi considerar estos aspectos, pero también la tengo en cuenta. Para mí es equilibrio, es estabilidad, es equilibrio entre la materia y el espíritu, entre lo físico y lo mental, es protección. Es una carta que yo la estaría categorizando como positiva. Ahí te tiro lo mío. Bien, la carta del árbol es una carta que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a mi persona y quienes deciden estudiarlo conmigo, es una carta que habla de un momento de parar, ¿sí? Es una carta en donde yo puedo ver un árbol, puedo ver un río y puedo ver una montaña a lo lejos. En otra de las cartas voy a ver que las montañas son problemas. Entonces, este es un momento de parar luego de algunas situaciones de estrés, ¿sí? Y es un momento de eh, tal vez de tomarme unas vacaciones o de apartarme un poco de la movida que existe. Es un momento de meditar, de parar. Yo quiero también aclarar que nosotros no existe mucha información de cómo llegamos a tener definiciones diferentes, más allá de esto que hablábamos de las diferentes escuelas. Y nosotros podemos o investigamos un poco y sabemos que hay una escuela francesa que tiene algunos significados, difieren otros con una escuela alemana, difieren otros con una escuela belga, o sea que esto que nosotros estamos mostrando ahora es simplemente dos miradas que después podrán ustedes ubicar en qué escuela nosotros nos manejamos. Pero, por ejemplo, para mi caso, o para mí, eh, los que son mis estudiantes, esta no es una carta de salud, es una carta de parar, de reflexionar, de meditar, pero no el significador de salud. Eso es en torno a este árbol. Bien. Sí, ahí estoy de acuerdo con el parar, ¿no? Además si nos posicionáramos o si nos fuéramos a la escena de la carta propiamente, está todo muy tranquilo, ¿no? Es un lugar incluso que te animaría a sentarte, a observar, a meditar. En ese sentido estoy de acuerdo. Y como decías vos, ¿cómo se llama? Sí, claro, vamos a encontrar diferencias. En realidad, por lo que yo he ido observando, digo, hay muchas cosas personales volcadas en los significados que yo digo. Podríamos relacionarlo, no sé, con un sentir, con intuición, porque en realidad si analizamos lo que simboliza el objeto en sí, podríamos sí relacionarlo con eso. Pero también vamos a encontrar algunas cositas de otras líneas de estudio, entonces como una mezcla. Yo a veces también digo, me tengo que salir de lo tradicional porque también al hacer un enfoque un poco terapéutico, que las relaciono mucho con lo que es la psicogenealogía, que es el estudio del comportamiento de los ancestros, ¿no? Del clan familiar, evidentemente en lo tradicional esto ni existía, ¿no? En aquellos tiempos. Entonces, para poder darle enfoques más amplios y más adaptados a esta época, me parece que es necesario salirse de lo tradicional y jugar un poco con los significados y con las cartas en sí. Bueno, pasamos entonces. Antes de cambiar de Sí, carta y hablar algo de este tema, yo creo también que tiene que tener presente que en mi caso nosotros no descartamos otros significados, ¿sí? Hace poco empezamos a utilizar
una pirámide asociada a cada carta, una pirámide de significados, y en esa pirámide, dependiendo de lo que nosotros consideramos es lo más importante hacia otros significados, está el gato atrás gritando, no sé si se escucha, el gato gordo. Todo lo que Mariana comentó, en algún lugar de nuestra pirámide entra. Creo que acá el tema va más que nada en que en el momento de una lectura, si yo tuviera que buscar el significador de salud, no lo buscaría en esta carta. Es más, en un primer momento, en un gran tablero, yo esta carta prácticamente no la miraría a menos que hubiera o que estuviera íntimamente relacionada con otra. Le voy a abrir al gato. Bien, sí, claro, lo que dice Rodrigo tiene que ver un poco con esto de cuáles serían los significados que priorizamos, o los más importantes, digamos, si los tuviéramos que organizar en una pirámide. Bueno, ¿cuáles serían esos? Y bueno, evidentemente Rodrigo no relaciona la salud con el árbol, cosa que sí hago yo. Bueno, entonces la siguiente carta que sí vamos a estar analizando ahora es las nubes, la carta 6. Esperen que mi iluminación está media complicada, está un poquito difícil de ver, pero bueno, la carta 6, las nubes, es una carta que, ahí va, que yo ahí ya la categorizo dentro de esto que vos decías de positivas, negativas y neutras, la categorizo como negativa, ¿no? Entonces, bueno, acá ya hay una mirada, como negativa individualmente, ¿no? Sola, ya en una tirada de muchas cartas, ahí vamos a analizar el contexto, y evidentemente una carta negativa se va a transformar en una positiva, ¿no? O se puede transformar en otra cosa. Pero bueno, sola esta carta la categorizo como negativa, la relaciono mucho con el plano mental, el plano de los pensamientos, y por lo tanto la voy a estar relacionando con, bueno, caos mental, preocupaciones, exceso de pensamientos, una persona que vive en las nubes, ¿no? Que le cuesta mucho como sentar cabeza, ¿no? Como pararse bien sobre los aspectos materiales, accionar, tomar decisiones. Y bueno, porque en realidad en la parte de abajo de la carta, si ustedes buscan esta versión, hay versiones que lo tienen como mucho más claro. Hay una nube ahí con algunas partes grises que aparentaría como que estuviera lloviendo, ¿no? Como que hubiera tormenta. En sí es una carta que nos habla de conflictos, ¿no? Por esta tormenta, y esa, como esa cima o esa punta de la montaña que se vería ahí también, pero son pasajeros, ¿no? Como las nubes mismas. Es algo como muy etéreo, algo que se desvanece. Por ahí estaría yo. Bueno, acá capaz que compartimos un poco más que con la anterior. Yo la anterior lo dejé altamente claro de que no es significador de salud. En este caso es una carta que es un problema, ¿no? Las nubes es un problema. Después, algunos de los significados tal vez que Mariana utiliza, nosotros los podemos utilizar dependiendo de las cartas que tengas cerca. Una carta sola, mirarla solamente, es una carta que le trae problemas al consultante, y le trae problemas, si tuviéramos que darle un poquito más de información, del lado de una figura masculina, del lado de un hombre. Pero son problemas que, aunque tal vez nos hagan pensar de que la situación va a durar mucho, al ser nubes son problemas pasajeros. También en el caso de estas nubes, estos problemas pueden aún no estarse manifestando. Pueden ser problemas que están a punto de aparecer en la vida de la persona. Al igual que un día nublado, uno saca la ropa después que la lavó y no sabe si va a llover, si llueve o no llueve. Bueno, esa situación, ¿sí?, es las nubes. ¿Sí? En el momento que el problema se genera es cuando empezó a llover y no me dio el tiempo de sacar la ropa y se me mojó otra vez. Entonces, un poco, en este caso y para esta carta, capaz que compartimos un poco más el tema de los significados. Y hay una pregunta que hace Fernando, que la vamos a ver ahora, Fernando, porque en el orden en el que vamos a llegar. Bien, bien. Obviamente que en un contexto positivo yo a esta sí le estaría dando como un control mental en realidad, ¿no? Porque las nubes lo estaría viendo como los pensamientos que nos controlan a nosotros en vez de nosotros controlarlos a ellos. Entonces, en un sentido positivo, porque para mí todas las cartas son ambiguas en una tirada,
ahí sí le estaría dando como esa superación del conflicto, un conflicto que se supera, pensamientos que se logran colocar en orden, en fin, una mente más sana. Antes Bien, de seguir, sí. antes de seguir, porque es interesante algo que dijiste, ¿no? Vos dijiste que para vos todas las cartas tienen como una doble polaridad positiva-negativa. Bueno, para nosotros no. La carta o es positiva, o es negativa, o es neutra, ¿no? Al igual que en el juego de la esperanza, donde tenía 3 opciones, tengo 36 cartas que puedo dividir hasta en grupos de 12, en donde tengo cartas que van a ser siempre negativas, cartas que van a ser siempre positivas y cartas que son neutras, ¿sí? De todas maneras, la influencia del problema en esta carta depende de qué otras cartas tenga. Para nosotros no podemos hacer o no hacemos una definición o no hacemos una lectura si no tenemos al menos 3 cartas. Con menos de 3 cartas nosotros no hacemos una interpretación porque consideramos nos falta información. Esas 3 cartas serían las que a la izquierda o a la derecha de, en este caso, las nubes, nos van a decir si estas nubes van a ser muy complejas, si van a ser muy rápidas, si van a ser muy lentas, cuánto van a demorar, nos van a dar todo un montón de detalles, pero siempre va a ser un problema, ¿sí? Nosotros consideramos de que es una carta problema y no es de doble polaridad. Que no, está bueno dejar eso claro también porque ahí ya hay una mirada diferente, ¿no? Ahí hay miradas distintas, sí. Sí, yo con respecto a esto de positivas, negativas y neutras, las clasificamos en un inicio mirándolas, si hiciéramos tiradas de una carta. Yo sé que, por ejemplo, vos tiradas de una carta no hacés, yo sí. Las aprendemos en el curso, por ejemplo. Y las neutras incluso también se pueden transformar en positivas o negativas dependiendo de qué las esté tocando en una tirada. Si bien también tomaría, digamos, como que sí también se pueden leer, digamos, 2 cartas, por ejemplo, de cualquier manera nosotros también tomamos las tríadas como para poder definir un poco mejor los significados, o sea, me parece mejor sí tomar 3 cartas. Aunque mi tirada favorita son las 9, ¿no? El 3x3 o la tirada del cuadrado. Que también la enseño en mis cursos, cabe aclarar. Bueno, la siguiente, son varias que vienen como en seguidilla, en realidad. La siguiente es esta carta muy bonita, la carta 7, la carta de la serpiente, que yo también la estaría categorizando como negativa. Bueno, también ella solita o individualmente sería negativa, la estaría relacionando con un conflicto o con una persona conflictiva. En el caso de ser un conflicto, sería una situación donde la persona se siente como atrapada, sin salida, un poco asfixiada por la situación, apretada en la situación, podría ser una situación económica que aprieta, digamos, o una persona tóxica, y en ese caso se vincularía capaz más con una mujer, por ese personaje femenino que aparece en el inserto superior. Entonces lo estaríamos vinculando con una mujer tóxica, con una mujer con malas intenciones, una persona capaz un poco fría, poco empática, competitiva, que no le importa si hace daño o no para llegar a sus metas y objetivos. Podría relacionarse también con la figura diamante, con las traiciones también, ¿por qué no? Una persona manipuladora, una persona venenosa, que hace lo que quiere. Lo lindo de esta carta, digamos, viéndola como negativa, es que sería una persona fácil de poder distinguir, ¿no? Cosa que yo la veo como diferente al zorro, que ahí también hay una diferencia contigo, Rodrigo, y es que, digo, es una persona que te das cuenta que es así porque esta persona sería transparente o se mostraría sin ningún problema de esta manera frente a la gente. Esa sería su característica. Ahora en positivo, digo, todas las cartas negativas yo siempre les veo un lado positivo, porque si no sería muy feo para las cartas verlo de esta manera. Pero bueno, también es una carta que positivo nos habla de transformación, de cambio de piel, de adaptación, de flexibilidad, de enfoque.
del sigilo, de guardar silencio frente a situaciones donde es necesario guardar silencio, ¿no? Contarle nuestros proyectos a los demás, etc. Bueno, entonces esa es mi mirada. Evidentemente, por más que haya una mujer en la parte superior, yo también adapto la carta a una posible persona masculina o a cualquier otra persona que estuviera dentro de estas características. Bueno, Rodrigo, no sé tú qué nos dices sobre tu opinión de esta carta. Bueno, bienvenido Santiago, María del Socorro, María Dey. Perdón que tuve que cortar un segundito. Tranqui. Bien, volviendo a esta carta, compartimos muchos de los significados, pero, digo pero porque, bueno, es una carta problema, y en este caso, a diferencia de esta, a diferencia de esta, si bien son dos problemas, este es un problema totalmente inevitable que aparece y no tengo manera de esquivar, y este es un problema que, dependiendo de la ubicación de las otras cartas, si yo vengo desde este lado es un problema que puedo evitar, y si vengo de este otro lado, a la carta al mirar, es un problema que me va a llegar. Entonces, ahí capaz que también hay una pequeña diferencia. Si es una mujer también, sí, hay algunos aspectos de traición, aspectos de engaño, de no confiar, están todos esos aspectos también, pero creo que lo interesante es ver que en este caso es una carta problema, pero es una carta problema que se puede esquivar. En el caso de las nubes es una carta problema que no se esquiva. Eso para el tema de la serpiente. No es, por ejemplo, amante, no es... Yo tomo varias como amante. Sí, hay otra que ahora vamos Hay a varias ver. que las encasillo Pero ahí. sí es, puede ser una mujer conflictiva, ¿no? También hay un detalle que, en el caso de la parte superior, que tienen estos insertos, que son insertos de la baraja francesa, nosotros los tomamos tal cual es el sexo del inserto, ¿no? En este caso es una mujer, por lo tanto es una mujer. En el caso de las nubes es un hombre, por lo tanto es un hombre. Bien, sí, yo lo tomo la parte de los insertos tal cual, pero también adapto a la situación o a la persona por la que se pregunta. Todo depende en realidad de la situación. Con respecto a lo que vos decías de esto de una cosa es, bueno, cartas que caigan a la izquierda, cartas que caigan a la derecha, justo la cabeza de la serpiente acá está señalando a la derecha. ¿Sí? Así que sí, ahí yo lo tendría un poco en cuenta, ¿no? No sé si es un problema que se podría evitar, pero sí que yo puedo agarrar a la serpiente o manipularla de otra manera, ¿no? Cosa que si la tuviera de frente. Entonces es así como lo tomo yo, pero bien. ¿Algo más que quieras agregar de esta carta? No, bien. Bueno, entonces pasamos ahora sí a la carta 10. Otra carta muy interesante, la guadaña. Que en mi caso es es un significado un poco particular. Bueno, para mí la guadaña, yo sé que para muchas líneas de estudio es negativa, para mí es positiva, pero es ambigua ella solita, ¿no? O sea, tenemos algunas cositas que tener en cuenta con ella, porque inevitablemente tiene una herramienta de corte, que es esa guadaña. Para mí es una carta que significa abundancia, que significa cosecha, que significa ganancia, y que tiene que ver obviamente con el plano económico. Cosecha porque uno viene obteniendo resultados del trabajo que viene haciendo. Es una ganancia económica o una abundancia como resultado de mi trabajo. Entonces es otra carta que yo vinculo con el trabajo y la economía. Para mí sería una carta significadora de trabajo y economía. Pero para mí, la guadaña que está ahí presente y que estaría como señalando hacia la derecha, también tengo en cuenta que toda carta que caiga del lado derecho o hacia abajo, esa guadaña la estaría cortando inevitablemente de si es positiva, negativa o neutra, lo que sea, lo está cortando. Entonces esa positividad puede transformarse en una positividad media ambigua o no tan positiva, porque si me corto una carta positiva, ya deja de ser tan linda, ¿no?
Bien, eso. Bien, la guadaña es una carta interesante, ¿sí? En el balance de nuestro mazo es la más negativa de todas, la carta más negativa. No importa qué tenga al lado, obviamente lo corta, lo mata, lo seca, al igual que lo que aparece ahí cortado, ¿no? Si esto tal vez fueran frutas o si tal vez fuera algún otro elemento, podríamos evaluar otra opción, ¿no? La gran similitud con el arcano 13 del tarot, una carta de transformación de cambio, pero en este caso, y para esta guadaña, es una carta negativa. Para nosotros la más negativa de este Lenormand. ¿Por qué? Porque corta de raíz y no permite que vuelvan a hacer nada por donde ella pase. Es una carta de totalmente transformación, muchas veces violenta e inesperada para la persona. No está asociada ni con el dinero, no está asociado ni con las ganancias, no está asociado con nada. No importa la punta de la misma guadaña, ella tanto corta las cartas de la derecha como la izquierda, salvo una sola carta, que es la carta que no puede afectar, y es la carta que sí le saca poder a la negatividad de esta guadaña, que ahora la vamos a ver. Bienvenida Vanessa. Entonces, en el caso de la guadaña tenemos este detalle, ¿no? Acá sí hay una más clara todavía diferencia entre las dos líneas, ¿no? Entre nuestras dos líneas, sí. Sí. Eso sería para el caso de la guadaña. Seguimos, si Bien, querés. bien, bien, bien. Iba a decir algo de la guadaña, pero ahora me olvidé. Bueno, pasamos a la siguiente carta. Ah, sí, que es una carta que yo vinculo de cualquier manera mucho a la 8, ¿no? Que si bien nosotros no la incluimos, es el ataúd. O sea, hay una transformación, un corte que la vería como un poco más rápido o radical que el propio ataúd, pero bueno, no las veo como negativas. Y la carta más negativa para mí del mazo es la 11, los látigos. Seguimos entonces con las cartas que seleccionamos y pasamos a la carta 13, la carta de la niña, que acá me imagino que nos encontraremos con tremendas diferencias. Para mí hay mucho contenido dentro de esta carta, es una carta positiva para mí. Bueno, primero que nada puede ser una carta neutra o puede ser una carta positiva. Es neutra en el caso de categorizarla por hijos, o sea, si uno en una tirada quiere preguntar por sus hijos, esa es la que estaríamos tomando. Es positiva en el caso de, bueno, que no se tome de esta manera, y bueno, nos habla de inocencia, de aventurarse, de divertirse, de disfrutar de la vida, eliminando lo más posible las preocupaciones, los miedos, es animarse a tomar decisiones, a dar un primer paso. De cualquier manera también es sentirse seguro o haber tenido un buen vínculo con los padres, ¿no? Con las figuras parentales. También lo relaciono mucho con la infancia, se relaciona mucho con el niño interior. Es una figura bastante interesante para mí en ese sentido. Antes de hablar de esta carta, ahí Santiago pone en la línea de estudio, Rodrigo, ¿cómo se hace en las situaciones donde se hace una pregunta del estilo ¿cuál es mi mejor virtud? Y por ejemplo salen 3 cartas negativas. Bueno, yo creo que en Lenormand, aunque salgan 3 cartas negativas, nosotros lo que venimos haciendo desde hace bastante, creo que acá compartimos con Mariana, es el hecho de sacarle la carga tan predictiva y poder utilizar Lenormand como un oráculo con una mirada un poco más terapéutica. Entonces, el hecho de que salgan 3 cartas negativas ante una pregunta ¿cuál es mi mejor virtud? Tal vez la respuesta podría ser, bueno, creo que hay, no sé, cosas que hay, más que una virtud, hay cosas para trabajar. No sé, es un caso un poco difícil, no es una pregunta muy común, a mí por lo menos creo que no me la han hecho en mucho tiempo, por no decir en años, pero sería cuestión de trabajarlo y de evaluarlo, ¿no? El hecho de que sean cartas negativas no limita a la respuesta, porque nosotros, como no trabajamos con si fuera una respuesta predictiva, ¿cuál es mi mejor virtud? Tampoco sería una pregunta para un tarot o una mirada predictiva. Entonces, creo que es una pregunta que habría que trabajarla o en lo real, bueno, juntarnos un día y tirar algunas cartas y tratar de evaluar distintas opciones. Porque ahí ya, también en la pregunta de Santiago,
nosotros tendríamos que entrar en otro tipo de definiciones, y no las que estamos usando ahora con Mariana, que son como las primeras miradas que nosotros le damos al tener contacto con Lenormand, ¿no? La persona que recién empieza, las primeras miradas que tiene son un poco lo que nosotros estamos hablando ahora. Cuando llegamos a la carta 13, para nosotros pasa una situación altamente curiosa, y es la única carta que tiene esta particularidad. Primero, una de las cosas que si bien como decía Mariana, en el momento de consultar por los hijos, no, en el caso de ella miraría o buscaría esta carta, en el caso nuestro no, buscaríamos la 12, ¿sí? La carta de los pájaros como la carta de los hijos. Esa es más tradicional, ¿no? ¿Eh? Esa es una mirada más tradicional. Puede Los ser, puede pájaros. ser. Esa sería la carta de los hijos, la carta de comunicación, pero también la carta de los hijos. En el caso de la carta 13, ¿sí? Es la única carta en donde el personaje inferior, o el personaje central, o el personaje de la carta, difiere del inserto. Es decir, en la parte superior tengo un hombre, y en la parte inferior tengo una mujer. Si bien nosotros trabajamos en una primer mirada con lo que la carta tiene, no puedo obviar lo que está en la parte superior, que es en ese inserto. Entonces, esta carta nosotros la vemos como la que le hace el peso a la guadaña, ¿sí? La única carta que puede cortar la negatividad que trae la guadaña. ¿Por qué? Porque nosotros siempre la vemos como la carta de un ángel, y no como la carta de un niño, o como la carta de otras cosas, ¿no? Y si ustedes miran, yo tengo acá, si ustedes miran en el ángel de la guarda, eso tan común que a veces en varias casas existía, si miramos la posición de la niña con la posición de esta niña, ¿sí? Es prácticamente la misma imagen. Entonces nosotros siempre tomamos esta carta como la carta de un ángel, una carta en donde la sexualidad no está definida, ¿sí? Al igual que el ángel, y es una carta de protección. Cuando esta carta sale cerca de tu salud, cerca de tu dinero, cerca de tu familia, cerca de tu pareja, lo que hace es proteger esa situación, proteger esas cartas que tienen el entorno. Cuando te sale la guadaña como una carta de altamente negativa, esta carta lo que hace es, dice, si saliera después de la guadaña, a partir de ahora esto ya no es negativo, porque es la carta que te genera protección a todo lo que viene después. Acá sí hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. Yo no sé cuánta gente toma este aspecto de esta carta. Yo creo también, lo que ha pasado, mucha gente lo único que hace es se guía por definiciones y nada más. ¿No? Nosotros con Mariana creo que los dos trabajamos también en la mirada que la carta tiene. Trabajamos este mazo porque hay movimiento en el mazo. Hay miradas, ya Mariana decía hoy para donde mira la punta de la guadaña, por ejemplo. ¿No? Y yo decía para donde mira la cabeza de la serpiente. Nosotros trabajamos con esos aspectos también. No todos los mazos de Lenormand lo podemos hacer. Hay mazos que es imposible hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y esto no es solo de Lenormand, pasa también cuando nosotros queremos comparar Marsella con White. No hay manera, porque White no tiene el movimiento de miradas o el movimiento que tiene Marsella. Entonces, no quiere decir que uno sea mejor que otro, nada más que la manera de lectura es diferente. En este caso, esta carta sí es la gran carta de la discordia, pero es la carta que en todo este tiempo a mí me ha funcionado ideal para este tipo de situaciones. Como decía al principio también, en nuestra pirámide de definiciones sobre esta carta, sí está la inocencia, sí está el niño, sí está, pero están escalones más abajo. ¿Sí? No son, cuando alguien me va a preguntar sobre la inocencia, o sobre los hijos, o sobre los niños, nunca voy a mirar esta carta como mi primera opción. ¿Sí? Voy a mirar otras, por ejemplo los pájaros. Esa es como la gran diferencia. Nos queda poco para llegar a la pregunta de Fernando que había consultado por ahí. Bien. Seguimos. Bien, yo, digamos, si esta la tenés como en un segundo lugar, como para ver el tema de niños o hijos, yo tendría como en un segundo lugar para ver ese aspecto, la de los pájaros, ¿no? Que para mí es un relacionamiento entre dos personas, básicamente, que podría ser de pareja, si bien los pájaros no los elegimos, los estoy mechando igual, temas de pareja o una relación muy importante con otra persona, ¿no? Un vínculo muy cercano, entonces ahí pueden haber amigos, puede haber familia, por lo tanto hijos también, entonces no la descarto. Depende de lo que salga. Bien, la siguiente, la 14, que sería otra también de discordia en nuestras diferencias.
Bueno, para mí de arranque ya es un zorro, le digo zorro, pero también puede ser una zorra. Para mí, a diferencia de la serpiente que tiene la mujer arriba, esta como ven tiene solamente tréboles, no tiene ningún personaje de la corte, la carta de póker que viene inserta, entonces no le define una sexualidad, digamos, no podemos verla, no podemos verla o definir la sexualidad del zorro, pero se puede adaptar dependiendo de por quién se pregunte, si está al lado, por ejemplo, de la carta 28-29, ¿no? De la mujer y el hombre, que creo que la vamos a ver después. Entonces, para mí, digo, es muy similar, es una carta negativa también, es muy similar a la serpiente, pero esta la considero un poco más negativa que la serpiente, ¿no? Porque para mí también es una situación conflictiva a una persona conflictiva. En el caso de ser un conflicto, lo veo más como un conflicto donde se pasan necesidades, donde puede haber estancamiento, donde la situación está como congelada, como esa nieve que se ve en la parte de atrás del zorro. Y si es una persona conflictiva, bueno, tiene muchas características similares a la serpiente, nada más que esta persona es doble cara, tiene una máscara, se muestra de una forma muy linda o con unas buenas intenciones y en realidad tiene malas intenciones detrás. Es una persona muy competitiva también y busca hacer daño de cualquier manera. Como la serpiente, de cualquier manera, yo el zorro también veo que tiene características positivas. Como característica tanto positiva como negativa, la astucia estaría ahí entre medio, pero bueno, es una persona muy hábil de mente, muy inteligente, muy astuta. eh, Creo que la parte de la mente sería como el fuerte del zorro. Es una persona, digamos, que tiene como mucha habilidad de escape frente a las situaciones, de evadir los conflictos, de enfrentar los conflictos más bien. Bueno, más o menos estaría por ahí. Bien. Lo primero que en este equilibrio que tiene Lenormand, ¿sí? Es una zorra, la carta 14, ¿sí? Es un animal hembra, y ese, el por qué, como decía Mariana, no se puede ver su sexualidad, no, es verdad, no se puede ver la sexualidad, pero sí existe un juego de 4 cartas que compensan un movimiento de 4 personajes. Y entre ese movimiento de esos 4 personajes, la zorra inevitablemente es zorra, y no es zorro, ¿sí? Tal vez no tiene la carga tan negativa que me pareció sentir, porque porque en realidad la 14 es una mujer inteligente, es una mujer astuta, es una mujer que sabe llevar adelante el emprendimiento que maneje, como también sabe utilizar al entorno para su propio beneficio, ¿sí? Es una mujer que dependiendo de las cartas que tenga, yo podría confiar o no, ¿sí? No la puedo, en este caso, cargar de una energía negativa o como que es una carta negativa. Dependiendo de la combinación, podría ser una excelente pareja o podría ser una excelente compañera de trabajo, una excelente socia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene astucia, porque tiene agilidad, porque sabe cómo moverse, porque encuentra el momento exacto para hacer lo que se planifica. Entonces, desde esos aspectos sería muy positiva. Si bien cada carta, nosotros decíamos, o yo decía, que le doy una carga positiva, negativa o neutra, en el caso de la zorra sería una carga neutra, y la carga neutra lo que me permite a mí es, dependiendo de otras cartas, esta puede ser con tal vez inclinarse más hacia una situación no tan positiva o inclinarse más hacia una situación positiva. En realidad la carta neutra se ve influenciada por lo que tenga en su entorno. Dicho esto, la 14, dependiendo de su ubicación, sí se torna una carta negativa, se tornaría en una amante, mujer, para nuestra mirada. Por ahí, antes de seguir, Mercedes pone, me gusta lo del niño como ángel porque la cualidad de renovación que tiene le permite afrontar cosas tan duras como una guadaña de corte drástico. Yo amo a la zorra, mi carta favorita por su astucia. Es una carta de una mujer astuta. Y Mariana decía, vuelvo a eso, ¿no? Que no tiene la sexualidad definida, es verdad. La carta que le precede, ¿sí? Que es el oso,
al ver las dos cartas, yo puedo ver en la carta de la zorra la delicadeza de las líneas del dibujo para esta versión, ¿sí? Y lo estilizada que se da esta figura de este animal, teniendo como su contraparte el oso gordo este que viene después. Entonces, también eso me aporta ese rol de hembra o macho. Y los especialistas del Leni Sagas. Te dejo a ti, para el oso. Pero yo digo, ¿no? El zorro como especie siempre es un animalito medio estilizado, medio flaquito. Respeto tu punto de vista, pero no estoy de Digo lo acuerdo. que veo. Ay, no. Bueno, sí es cierto que el oso, que es la carta que elegimos a continuación, es un poco deforme. Cabe aclarar que tampoco digo, las cartas estas están tan lindas a nivel de dibujo, ¿no? La cara esa del oso está media rara, encima mi carta está media gastada. Bueno, a ver. Carta del oso, ¿sí? En las tuyas no sé por qué salen como con más color. Mi video está más opaco. Bueno, carta del oso. Para mí es una carta positiva, si bien veo varios aspectos negativos también asociados a la carta. Positiva en el sentido de que es la carta que más asocio a la fortaleza. Capaz que es la carta que estaríamos vinculando con, no sé, con la carta de la fuerza en un mazo de tarot. Pero bueno, sería esa fortaleza, esa firmeza, dar pasos firmes, una persona que por lo menos desde la afuera se ve como una persona muy, muy estable, muy equilibrada, muy firme. No sé qué es lo que están comentando en el chat, pero ok. Pero bueno, es una persona muy capaz, ¿no? Con esa fortaleza de llevar a cabo cualquier situación conflictiva que tenga por delante, de superar cualquier cosa. Ese es el aspecto positivo que veo en el oso. Podría haber también la figura de la madre o el padre, creo que más bien se vincula más la figura materna, y por eso lo veo como una figura protectora. De cualquier manera, esta fortaleza también se nos puede ir a un extremo de una persona que dice yo todo lo puedo y no todo el mundo siempre puede con todo. Entonces puede ser una persona que termina cargando en exceso cosas a sus espaldas y responsabilidades que no le corresponden. Y puede ser una persona también que caiga en la soledad, en el aislamiento y en la dificultad de expresión. Este oso, que no es madre, no es mujer, es hombre, llegado el caso. Dios mío. ¿Por qué? Porque tiene su contrapartida en la zorra, ¿sí? En estas dos cartas, que ahora cuando lleguemos a las otras dos vamos a dar más datos de por qué estas son lo que son. Es una persona, sí, protectora, es una persona que es autosuficiente, ¿sí? Para algunos también hemos escuchado que se lo tiene como un significador de dinero o de trabajo. Yo no he escuchado muy pocas personas que lo manejan por esa línea, pero bueno, eso es debatible. Hay un mensaje en el chat de Romina que no lo logro descifrar, aunque lo leí como 4 veces. Después, bueno, Mercedes dice que el oso es el significador viene traído en carnes y rebosante, contundente y redondito. Ahí va, yo lo veo como un hombre un poco mayor tal vez, ¿no? Sí, es un hombre adulto, no es un hombre joven. Yo creo también, quiero dejar un pequeño detalle, ¿sí? Que si bien las cartas tienen esta marca, como estamos hablando ahora, nosotros cuando hacemos un gran tablero, hacemos una lectura por capas. Y en esta lectura por capas, en algún momento, y en alguna de estas capas, no las primeras, ¿sí? Yo podría llegar a tomar al oso como una figura de una madre, como dice Mariana, pero no sería ni mi primera ni mi segunda opción. Sería una opción entrada Descarte. en tiempo. Claro, porque volvemos a eso, ¿no? No es que uno descarte absolutamente todas las opciones que el otro da, simplemente que en la línea de opciones que uno tiene en una lectura, donde uno tiene que decidir, la manera de decidir
¿Qué significado le voy a dar a cada carta? Es un sistema. El sistema es lo que nosotros enseñamos. Un sistema que tiene una línea en donde, dependiendo de la carta, yo voy a entender o a ver un significado. Cuando la persona repregunta, si yo tengo la misma carta, yo tengo que encontrar en ella un segundo significado. Si la persona vuelve a preguntar y yo tengo la misma carta, tengo que encontrar un tercer significado. Y así, en ese amplio abanico de significados y opciones, está bueno también recordar que no es que nosotros estemos totalmente cerrados a solo lo que nosotros vemos, ¿no? Hay un amplísimo espectro de opciones. En algún momento puede caer, que caiga, que el oso sea una madre, capaz. Para mí sería difícil en las primeras 4 o 5 miradas que le puedo llegar a dar. Bien, seguimos. Ahí estaríamos con el oso. Sí, yo no sé si me categorizaría como cerrada frente a las otras miradas, así que las que estoy diciendo yo ahora son las que yo utilizo en mis tiradas y las que yo imparto en los cursos. De cualquier manera, yo a mis estudiantes siempre les digo que si ven las cartas de otra manera, apliquen lo que ellos ven y no lo que yo digo. Sí que me digan cómo es que las ven para yo poder ayudar a interpretar, ¿no? Porque yo siempre voy a estar viendo otra cosa. En ese sentido, capaz que no estoy tan cerrada, pero por el momento hace bastante que vienen quedando igual estos significados y que no los he cambiado, y no los veo de otra manera. Bueno, acá sí que ya nos salimos y vamos a la carta 26, si yo no estoy 19. mal. ¿19? Sí. ¿En serio? Ah, yo no la tenía. Bueno, está acá, ahí va, la torre. La carta de Fernando. Acá es donde respondes la pregunta de Fernando, exacto. Mis pobres cartas gastadas. Bueno, claro, y acá tenemos bastante diferencias en lo que respecta a los significados. Para mí, bueno, referente a salud, esta no. Sí, o sea, referente a salud, todas las estaría englobando dentro de salud, ¿no? Como significador el árbol. Pero bueno, esta no estaría siendo significadora de salud, sino para mí significadora de trabajo. Es una carta de logros, de cosas que se materializan, que se concretan después de un trabajo muy duro y muy esforzado, ¿no? Porque no hay que olvidar que la torre está en la cima de una montaña, y hay que subir, digamos, esa montaña para poder construir esa torre ahí. Sí que podríamos estar hablando bueno, que es un logro como muy merecido, o donde uno se proyecta, digamos, planta bandera en ese sitio a donde llegó. Yo llegué acá, este es mi lugar. Podríamos hablar de un muy buen punto de observación, podría ser una persona muy analítica, muy observadora, pero no hay que olvidar que también es una carta que nos habla de aislamiento, distancia, soledad, pero igual nos habla de estabilidad, es una carta positiva. Para lo que comentaba Romina, la zorra sí es una mujer mentirosa y tiene 2 caras, ¿sí? Tiene ese aspecto. Es una carta neutra en donde yo puedo jugar dependiendo de lo que tenga cerca, ¿sí? En qué carga le voy a dar, si le voy a dar una carga positiva o una carga negativa a la carta. Es una mujer que si tal vez al lado tiene, no sé, la serpiente o tiene alguna otra carta que sí es negativa, no sé, el ratón capaz, bueno, sí, se convierte en una mujer mentirosa, se convierte en una mujer de 2 caras, se convierte en esos aspectos que vos decís, la zorra. Y en el caso de esta torre, la torre como estructura, entre sus significados está también el de hospital o el de lugar, edificio, ¿sí? Que tiene esas características. Institución médica. Institución médica, gracias. Y es la carta a la cual nosotros tomamos como significador de salud, la carta de la salud. Tal vez también en esa similitud de la columna con la estructura de esta torre, y es la carta que tomamos como salud. Ese es su primer y gran significado, el que más podríamos llegar a usar. Después lo que pregunta Cari, si el oso tendría energía yang, no sé, porque la verdad
energía yin y energía yang, no es algo que yo maneje asociado ni al tarot, Sí, no sí, sé, respondiendo no sé si desde sea tu bueno o línea, mala, ¿no? sí, sí sería energía yang, ¿no? Yin es femenina, yang es masculina, o dijiste que lo solo ves como un hombre, así que por lo Claro. tanto Es sí. como que me preguntara por astrología, así que si está asociado a algún planeta, aún no tengo idea, ¿no? La Nosotros tenemos que respuesta también sería tener afirmativa. una... Yo, antes ¿qué significa la torre en el amor? Un amor altamente saludable y positivo. Lo que decía Cari, ¿no? Es cierto que nosotros podemos agregar cosas, ¿no? Cuando uno estudia astrología puede agregar esos componentes al tarot o al Lenormand o al oráculo. Cuando uno estudia algunas otras cosas, las puede agregar acá y las puede volcar. Pero no es ni fundamental, ni es obligatorio, ni es necesario. Yo, por ejemplo, nunca le agregué astrología y creo que en los años que uno viene trabajando con esto, nunca se me dificultó ninguna pregunta ni nada, ¿no? Pero si uno lo estudia, lo sabe, lo quiere agregar, está bien, bienvenido sea, es algo más que, es un aporte más que se le hace. Por ahí Mercedes pone distante, aislado tal vez. Bueno, en el caso de Mercedes, para que el amor y la torre nos hablaran de un amor distante o aislado, necesitaría una tercera carta que me lo dijera. En el caso de la torre y el corazón, el primer significado o el significador de la torre es salud, el segundo es saludable, por lo tanto es un amor saludable y no un amor distante. Sí lo puede ser, porque también la torre es soledad, ¿no? Como decía Mariana, es una torre en la cima de una montaña donde no hay nada alrededor, ¿no? Eso está también presente. No sería de mis primeras opciones. Si querés, seguimos. Bien, bueno, yo respondiendo, porque nadie especificó que la pregunta solo fueran para ti, para mí el oso pasa lo mismo que el zorro, ¿no? Podría ser una osa o un oso, dependiendo de lo que la esté tocando. Después, ¿qué significado tendría en el caso de que la torre saliera en el caso de amor, ¿no? De relaciones de pareja? Y bueno, para mí son logros a nivel de pareja, pero después de mucho esfuerzo, ¿no? Ir despacio, paso a paso, escalón por escalón, digamos, como quien dice, pero sí serían logros. Para hacer distancia o aislamiento, como decía ahí Mercedes, para mí debería salir en una tirada rodeada por cartas negativas, porque para mí esos significados de la torre son negativos. Para darme cuenta que son esos los significados que salen en una tirada, los debería de relacionar con tiradas de cartas negativas alrededor. Y sí, si la torre sale en una tirada de salud, sí la estaría relacionando con la columna, ¿no? Pero solamente si la persona pregunta específicamente por salud, ¿no? Quiero, Eh, antes de que pasemos a la otra, algo que vos dijiste y lo aprovecho para mecharlo también. Mariana comentaba un poco que en el curso de ella deja un poco la libertad de la conexión o la creatividad de sus alumnos para las lecturas. En el mío no. Nosotros estudiamos un sistema y nos ajustamos a ese sistema en donde la carta es lo que es, ¿no? En mi examen final del alumno, si no me asocia esta carta con la salud, no lo va a probar, podríamos decir. Después que él lo es haga, estricto. sí, es estricto. Después que él lo haga, si él considera de que la carta de la salud es otra, y me lo quiere comentar, y me lo fundamenta, es válido, ¿no? Porque eso también es válido. Yo creo que uno puede cambiar, y justo ayer creo que era, o hoy ayer hablábamos con Mariana de algo que me había pasado con una carta, y alguien que me había hecho la justificación de por qué decía que esa carta era lo que era, y era una justificación correcta, y estaba bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona se trasladó al 1700 y dijo en el 1700, esta carta debería ser esta situación en la vida de la persona. Y es totalmente válido. Entonces, obviamente, aunque existe lo estricto, podríamos decir, en el caso de los significadores, que son simplemente 4 cartas, en las cuales capaz que me pongo un poco más pesado en ese tema, eh, no voy a preguntar en un examen final cuál decidiste que es. O sea, nosotros nos ajustamos a una manera de estudio. Igual que cuando uno estudia un idioma, igual que cuando uno estudia cocina, la receta lleva tantas tazas de harina. O la haces con más o con menos, es tu problema. Después, si la querés hacer sin harina, y después, no sé, la quise hacer sin... Y bueno, si pasás o no pasás, el riesgo cuando decidís hacerlo, lo tomás. Esto es igual, porque creo que el tarot, cuando aprendemos tarot, también hay que darle la seriedad que tiene, ¿no? Como Mariana decía, ella en sus cursos maneja un sistema y una estructura que es el que ella asume que sus alumnos
deben realizar. Y a mí me pasa lo mismo, con este matiz, con el matiz que tal vez yo acepto esa libertad de definición o esa libertad de significado, primero justificado, una justificación correcta del por qué esa carta es lo que esta persona considera que es, y después, bueno, manejamos otras opciones. Estoy mirando, no sé por qué me está quedando como todo medio amarillo, pero bueno, dale, seguimos. Yo sigo viendo todo con los colores normales. Vaya a saber. Esperemos que no sea ningún problema técnico. Ahora venía la 26, ahora sí. Bien. La 26, entonces, la carta de los libros. Que creo, por lo que hemos estado comentando, tenemos también varias diferencias. Bueno, para mí es una carta positiva. Tiene que ver con conocimiento, porque en realidad es lo primero capaz que se nos viene cuando vemos libros, ¿no? Estudio, conocimiento. No solamente estudiar algo, formarse en algo, sino también estudiar una situación, pero también es la carta que yo relaciono con trámites legales, trámites burocráticos, es la carta que yo tomo, por ejemplo, si sale un juicio, ya ahí la cara de Rodrigo nos está diciendo que no, temas legales y hasta incluso temas políticos. Hace poco, por ejemplo, una estudiante hizo una pregunta en un curso relacionado a un proyecto político, y ya que nosotros lo veníamos relacionando de antemano a los temas legales, a todo esto lo relacionamos mucho con el tema de las normas, la política, y elegimos esta carta en conjunto. Eso. Es una carta que me muestra libros, me muestra 5 libros atrás y un libro que tiene 2 marcadores, marcando 2 páginas del mismo. Es una carta que me habla de conocimiento. Y un conocimiento, el libro está cerrado, por lo tanto es un conocimiento personal, un conocimiento personal, un conocimiento que, como dice Mariana, tal vez sea un conocimiento que incorporó por medio del estudio, o tal vez sea un conocimiento de que sabe lo que está preguntando, en realidad sabe la respuesta, conoce cuál es la situación. No sería la carta, voy a revolver acá en el mazo, no sería la carta asociada al tema legal. ¿Por qué? Porque la carta asociada al tema legal, también por lo que visualmente muestra, es una carta que tiene sus sellos, su pluma, ¿sí? Y tiene los elementos que me hablan de la profesionalidad de poner un sello y poner una firma especial. Entonces, cuando hablamos de un trámite legal, esta es la carta del trámite legal, o es la carta que me habla sobre cualquier papel, ¿sí? O cualquier comunicación que le llegue a la persona que venga de un profesional o que tenga algún tipo de sello o firma, ya que son los elementos que me aparecen. A diferencia de la carta del libro, que es la carta del conocimiento de la persona. Antes de seguir, yo creo también que está bueno remarcar que nosotros con Mariana hemos hecho, desde nuestras miradas, lecturas sobre un mismo tema y hemos llegado a la misma conclusión. No se torturen pensando que uno es mejor que el otro. O sea, llegamos a lo mismo. O ahora qué hago, ¿no? Claro, ¿ahora qué hago? No, no. Es simplemente que cuando uno se adapta a un sistema de trabajo y se adapta a un sistema para trabajar con las cartas, tiene que enfocarse en ese sistema, no distraerse. Se enfoca en ese sistema y le va a dar resultado. Obviamente después va a encontrar otra persona que tiene otro sistema. Si lo quiere estudiar, si quiere profundizar, como nosotros decimos, en esta pirámide de opciones que nos da de significados, puedo agregar todo lo que yo quiera. ¿Sí? Pero yo creo que la mejor opción es ajustarse a un sistema. ¿Sí? Los estudiantes de Mariana y mis estudiantes, si hiciéramos una prueba en conjunto, todos llegaríamos o deberíamos llegar a la misma conclusión. Exacto. Haciendo tiradas cada uno, ¿no? Aparte. Haciendo cada cual tirada con su mazo. Sí, eso es lo que yo siempre digo en mis cursos, ¿no? Principalmente cuando alguien arranca de cero o me topo con estudiantes que han venido estudiando de forma autodidacta, ¿no? Vieron que Lenormand es un mazo que capaz en comparación con otros mazos de tarot, por ejemplo, es el que más diferencias de significados tiene. Entonces, en principio, está bueno que uno se ajuste por lo menos a unos significados, a una línea de estudio, sea cual sea,
se aprenda esa bien, que le agarremos la mano a eso, y después sí, si nos sentimos más afines a otros, vayamos haciendo modificaciones, porque si no eso da pie a la duda, ¿no? Y a confusiones y a no poder dar un significado claro en el momento de una tirada. Bueno, con respecto a esto, porque vos me echaste dos cartas, en realidad metiste dos al hilo, la carta 27, la carta del sobre o la carta, sobre la carta, sí, no la relaciono a temas legales, sí he tenido estudiantes capaz que las vinculan, no es la que yo más vinculo, pero dejo que lo hagan, digo, en esto de permitir libertades. Sí que la relaciono plenamente a la comunicación, ¿no? Y yo la tomo como carta neutra, en realidad. O sea, que no es una comunicación ni buena ni mala, no es una noticia ni buena ni mala, todo va a depender de las cartas que la rodeen. Y como comunicación, vieron que al ser una carta nos lleva más a una comunicación escrita, pero en realidad yo la estaría relacionando más a todo tipo de comunicación. No, ya sea un mensaje de texto, una llamadita o mensaje, o hablar frente a frente. Sería comunicación en general. Podría ser una noticia, información que llega, pero la comunicación, por ejemplo, en una relación o con otra persona. Así que es una carta para mí muy importante, ¿no? En ese sentido. ¿Qué pasó? No, yo miro para arriba, pero no es por nada. Miro para arriba porque tengo la tele y puedo ver el chat Sí, de sí, YouTube, sí. ¿no? Porque cada tanto, es más, yo miro así, me veo yo mirando para arriba, ¿no? Y ahí lo que dice Jaime es muy cierto, ¿no? Cada maestro con su librito. Lo que nosotros acá también queremos un poco mostrar es, más allá de las diferentes versiones, es que ninguna es mejor que la otra. Simplemente son miradas diferentes, ¿no? No sé si nosotros lo dijimos al principio, pero por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de el significador de trabajo y nosotros estuviéramos estudiando a Lenormand desde una mirada francesa, la carta del significador del trabajo sería la zorra. Si nosotros lo miráramos de una mirada alemana, la carta de trabajo sería el ancla. Si nosotros lo miráramos desde una escuela belga, la carta de trabajo sería la luna, ¿no? Para Mariana sería, no sé cuál fue que dijiste que era la carta de trabajo. Son dos. La torre y la guadaña. La torre o la guadaña. Y para mi caso sería la llave, ¿no? Entonces, pero ninguno es mejor que el otro, simplemente son miradas y está bueno conocerlas, porque a veces uno se pregunta y dice, miré un video en YouTube o compré un libro y ¿por qué uno dice una cosa y vos decís otra? ¿O por qué este dice una manera? Este es el porqué. Claro, sí, hay muchas líneas de estudio. Igual, eso lo hace un poco difícil, ¿no? Difícil de por dónde decidirse, pero bueno, uno cuando empiece a escuchar el significado que nos dice un autor o otro, y empecemos a observar la carta, vamos a sentirnos más afines también por una mirada o por otra. Bueno, esa es la manera también de decidir, y hacer también una ensalada de fruta en esa decisión si se quisiera, ¿no? Mezclar las líneas de estudio, ¿por qué ser tan tradicional? Bueno, yo tengo una mirada poco tradicional en las cartas en general, me parece. Es un mazo que, por ejemplo, no se lee invertido y yo acepto que se lean invertidas y lo he probado y se puede. Así que los originales, los que dieron, digamos, de estas líneas tradicionales me querrán matar, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora nos siguen las 28 y la 29, yo por lo menos la voy a tomar a las dos en conjunto. Hombre y mujer. Bueno, estas dos cartas para mí son neutras, en el sentido de que no me van a estar aportando información ellas mismas, sino que las voy a estar vinculando más bien con lo que es información de los consultantes o del consultante. O sea, por ejemplo, si me viene a preguntar una mujer, la voy a estar vinculando a la 29, si me viene a preguntar un hombre, la voy a estar vinculando con la 28. Ambas son pareja simbólica, entonces también digo, en un gran tablero, en una tirada 36, yo estoy viendo las parejas, exparejas o futuras parejas relacionadas a estas cartas, pero digo, en otro tipo de tiradas, como tiradas de 9, si sale una mujer, bueno, puede ser la persona por la que esté preguntando, puede ser otra mujer que, no sé, puede ser mi hermana, mi prima, la vecina, la jefa,
no tiene por qué siempre estar dentro del vínculo de pareja, ¿no? Puede ser una mujer cualquiera y puede ser un hombre cualquiera también. Bueno, por lo menos esta versión de Lenormand no tiene 2 mujeres y 2 hombres como si algunos lo tienen. Entonces, digo, a nivel de sexualidad, ay sí, vos haces otras relaciones. A nivel de sexualidad, bueno, yo tomo en sí la apariencia de la persona, no su sexualidad. Pero bueno, tú, Rodrigo, tenés otra forma de ver eso, ¿no? Formás otras parejas dentro de este mazo. A Cari le recomiendo que visite el canal de YouTube Universo Tarot, y un montón de videos ahí súper interesantes sobre Lenormand. Y en el tema del libro, no hay mucho libro de Lenormand. Nosotros hemos buscado, mismo para armar nuestros manuales y para seguir estudiando y profundizando. Es más, ahora, a la cuestión de este mes, una de las cosas que al menos yo he estado tratando de encontrar es material sobre las escuelas originales, y no hay prácticamente nada, nada. Hay un libro de un autor que creo, no estoy del todo seguro, no me equivoco, capaz que me equivoco, hace mucho, mucho que lo leí, pero es el libro que a mí más me gustó. No comparto con todo, porque me habla de zorro, y ahí ya tenemos un problema, y con alguna otra carta también, que es un libro de Ferrer, creo que es el autor, y es un libro de los pocos libros en español que hay de Lenormand. Saltando esto que consultaba Cari, bueno, acá llegamos a estas 2 cartas, 28-29, como decía Mariana, que son consultante y pareja, ¿sí? Con el siguiente matiz: consultante mujer y su pareja hombre, o consultante hombre y su pareja mujer. No hay intercambios, es decir, si la consultante es mujer y su pareja es mujer, no es la carta 28, es la contrapartida que yo tenía, que les había dicho antes, que era el zorro y el oso. Por consiguiente, esta sería su pareja, ¿sí? Y si el hombre tiene una pareja que es hombre, esta sería su pareja. El consultante siempre va a ser una de estas dos, y la pareja va a ser una de las otras. ¿Por qué? Bueno, un poco por lo que veníamos diciendo, ¿no? En este equilibrio del mazo se da esta situación que me genera esta doble pareja, ¿sí? Pero además de esto, y capaz que acá caigo un poco en lo que decía Cari hoy, creo que era Cari, que preguntaba si era Yang el oso, y yo no sabía la respuesta. Cae un poco porque, claro, acá yo incorporo también otros temas que no son de Lenormand, ¿no? Y en esos otros temas, yo considero de que la energía dentro de nosotros es una energía que tiene una polaridad, ¿sí? Que puede ser, no quiere decir que sea buena o mala, simplemente es una energía que es positiva o negativa. Cuando la energía positiva se encuentra con la energía positiva, perdón, con la energía negativa, aparece un tercer componente que es la atracción, y se crea esta pareja, ¿sí? Una pareja en donde su polaridad no puede cambiar, ¿sí? Siempre va a ser mujer y siempre va a ser hombre. Pero cuando la energía negativa se encuentra con una energía negativa y existe la atracción en el medio, esta es la combinación de cartas, ¿sí? Porque son energías femeninas que no cambian. Nosotros, como lo decía al principio, no trabajamos el cambio de la sexualidad de la carta por el simple hecho de cambiarla, de decir, bueno, siempre va a ser tu pareja, no importa si es hombre o mujer. No, nosotros lo vemos desde esta otra mirada, una mirada más energética, y donde consideramos de que estas son el juego de estas 4 cartas, que a su vez generan las combinaciones de, en los peores de los casos, de los amantes, ¿no? En estas 4 cartas yo tengo todo el juego de posibilidades de amantes, de lo que gusten, para las combinaciones que deseen, ¿no? Entonces, eso es algo que también con Mariana, por ejemplo, está bastante marcado ese detalle en la 28-29 o 14-15, ¿no? Siempre va a ser quien consulta 28-29, su pareja en el caso. También hay un detalle que decía Mariana, y por ejemplo, si la consultante fuera una mujer y está recién separada y no tiene pareja,
la 29, perdón, la 8. 28, es su pareja, aunque esté separada. Y el hombre que ella mira y piensa que tal vez pueda llegar va a ser el oso, ¿sí? Entonces, la última relación de quien consulta va a ser 28-29 siempre. Ese es otro detalle, porque también nosotros lo trabajamos desde ese lugar, que también es interesante. Si la persona se separó y está en pareja, su pareja va a ser 28-29 y su ex va a ser 14-15. ¿Sí? Ese es el mecanismo que nosotros vemos. Bienvenida Marcela, que pone por ahí. Tal vez los insertos para personajes pone Mercedes. Sí, los insertos para personajes nosotros los usamos. ¿Sí? No sé cómo Ambos. usa Mariana en el caso de los engaños. En mi caso, no va por insertos, va por las dos figuras. Por los animalitos hermosos y divinos negativos que hemos Claro, visto. va por los animales que tengo. Sí, por ahí. Si bien los insertos para mí sí son personajes. Tenemos Sí, que los ver cómo insertos se son relacionan personajes. en una tira. Primos, amigos, vecinos, Ahí otras va. personas, Exacto. tríos, todo. Está en los insertos. Ni que hablar, sí. Otro detallecito que a mí me gusta mucho de estas cartas con la 28 y la 29 es que en el orden numerológico en el que vienen, ambas se miran, ¿no? O sea, hombre y mujer se miran, lo que hace re lindo a nivel de pareja, ¿no? Porque está esa conexión que evidentemente en una tirada, si aparecen las dos y se siguen mirando, nos da una clara señal de que hay una unión ahí y hay una conexión con la pareja. Y cuando salen al revés, 28-29, ¿no? Que ahí va, que no se mira, bueno, ahí nos da como un indicio de que por lo menos hay, no sé si una separación en la relación, eso no hay que ser tan drástico, hay otras cartas que No, la pueden aparte al indicar salir pegadas, separación, no. pero sí que hay una especie de separación de caminos, ¿no? Cada uno quiere ir para lugares distintos, tienen ideas diferentes, puede haber un inicio de separación en energías. No sé cómo las ves vos separadas. Exactamente igual. Bien. Bueno, 30, ¿no? Los lirios. 30, ¿los lirios? Ay, esa no la tenía yo, pará. Se me escapó. Sí, Bueno, si dale. querés no la tomamos. No, dale, dale, dale. Yo tengo todas en seguidillo hasta la 34, ¿no? La 30 No no sé la si tenía anotada. está. Bueno, los lirios. Para mí una carta negativa. Es una carta que habla de tristeza, angustia, decepción. Puede hablar de depresión o de un bajón. Puede hablar, es una carta que relaciono mucho con el pasado, y creo que en algunos libros así se relaciona, con heridas emocionales del pasado que todavía están ahí latentes, que hay que sanar y que están perjudicando nuestra realidad. Eso. La carta de los lirios es una carta primero de alegrías, no una alegría como la 9, como el ramo, pero sí una alegría al fin. Pero es una carta también que habla de experiencia, que habla de un hombre, ¿sí? No es una carta negativa, es una carta que habla de aspectos emocionales, pero no mucho más, ¿no? Es una Bien. carta positiva, es alegría, es una buena noticia. Si profundizáramos un poco más, es un hombre maduro, es un hombre con experiencia y esos aspectos. Bien, bueno, yo la veo con esa mirada siempre y cuando salga bien rodeada, si no, es negativa. Bueno, 31, ¿no? Anotado acá los números. No, Y no sé bueno, la ¿y cuál sigue tenía. entonces? A mí me queda la 36 nomás, pero a ver, ¿para cuál es la 31? Ah, bueno, dale, entramos a la 31, dale, dale. Casi no, pero acá hay algo mal. Bueno, el sol. 31, el sol. No sé qué tan diferente la vemos. Sé que vos la ves muy positiva. Bueno, yo la veo positiva también. Capaz que está a la par de la llave, que para mí la llave es la más positiva del mazo. Bueno, bueno.
Sin gestos, por favor. Bueno, para mí es una carta que habla de abundancia, que habla de dinero, de riqueza, de autorrealización, nos puede hablar también de aspectos espirituales, ¿no? Como de sentirse autorrealizado en ese aspecto, de estar, bueno, bien sintonizado con nuestra espiritualidad, de evolucionar espiritualmente, pero también nos habla de la figura del padre, evidentemente nos habla de energía femenina, de energía masculina, ahí ya nos estábamos yendo, de energía masculina, y por lo tanto la energía masculina es acción, es una energía proyectiva, ¿no? Hacia afuera, es expresar, es comunicar, es todo lo opuesto y complementario a la luna, ¿no? A la carta siguiente en este caso. Eso. El sol es dinero. Bueno, Después yo lo es dije, ¿no? éxito, después es éxito, después algunas otras cosas. Pero en un gran tablero, en el momento de hacer una primera mirada, cuando yo voy a mirar los ingresos o el dinero que esa persona maneja o tiene o puede llegar a tener, voy a mirar la carta 31 como dinero. ¿Sí? Después sí tienen muchos de los significados que Mariana decía, estarían en nuestra pirámide de significados, bastante arriba en estos escalones, ¿no? Así que no hay mucho para debatir. Bien. Bueno, sí, es una que yo tomo como significador de dinero también. Bien. Bueno, no, dime tú cuál es la siguiente, porque si no yo sigo 34. Bien. Cerramos acá. Bien. ¿No tenías la 36 también? Ta, 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 ta. 34, los peces. Bueno, dale, empezaron. Ah, bien. Sigo mirando los números que tengo anotados y no sé. La 34 es interesante porque es una carta en donde yo veo 4 peces y nosotros nos planteamos distintas opciones para esta carta. Y creo que a la que más hemos llegado, a la que más hemos logrado ponernos de acuerdo, es que es una carta que significa incertidumbre. ¿Por qué? Porque yo me imagino estos peces en el medio del océano sin saber si están muy cerca de la orilla, muy lejos de la orilla, muy arriba, muy abajo. No sé, es incertidumbre. Y como incertidumbre la hemos utilizado en las lecturas y siempre nos ha dado en el clavo. Sabemos que es una carta que para otros tiene, por ejemplo, el significado de abundancia, bien, ¿no? O dinero, o bien, podría ser, no estaría descartado, pero no sería la primer mirada que yo le podría dar a esta carta. No recuerdo, hay algo que Mariana comentaba también, y creo que es interesante también mencionar, que en mi caso al menos, yo no estoy cerrado a escuchar otras opciones. Es más, en el transcurso de estos años, yo creo que algún significado he llegado a cambiar. Siempre que la definición del mismo esté sustentado en algo, ¿no? Y que no sea simplemente un tirame, para mí es tal cosa, que tenga un sustento, y también en el hecho de que después en la aplicación, en la lectura, dé resultado, ¿no? Porque, bueno, a mí como significador de dinero, significador de abundancia, no me ha dado los resultados tal vez que podía darme el sol, ¿sí? Pero como incertidumbre, increíblemente, me ha resultado muchísimo. Entonces, para mí es lo que esta carta significa. Muy bien, muy bien. Bueno, todo eso que vos estabas diciendo que no la tomabas, yo estoy ahí. Sí, para mí es abundancia, es dinero, es riqueza, son muchos peces, ¿no? Y muchos pececitos también nadando, un cardumen, digamos, nadando en la misma dirección. Entonces, para mí es trabajo en equipo, puede ser significador de familia también, pero es un grupo de gente que trabajan muy armoniosamente todos juntos, que tienen la misma meta y el mismo objetivo, que hay unión, que hay un buen trabajo en equipo. Entonces, digo, se pregunte lo que se pregunte, por ejemplo, a nivel laboral, ¿no? Y sale esta carta, positiva, ¿no? Porque para mí es positiva,
y bien rodeada, me estaría diciendo que es que no va a trabajar solo, que se va a trabajar en conjunto con alguien más, y que va a ser un buen trabajo en equipo. Después también, bueno, me habla ni que hablar de la economía y de la fluidez de una situación, que una situación fluye, o que hay que dejar fluir una situación, que no hay que insistir con algo, ¿no? Que no hay que cargar demasiado una situación, que esa situación va a fluir, hay que dejar que fluya, que va a pasar. Evidentemente es todo lo opuesto si sale negativo. Y bueno, y frente a esto que vos decías, Rodrigo, de, bueno, que te funciona y que te ha funcionado mucho como incertidumbre, y sí, claro, ¿cómo no va a funcionar si ese es el código o el chip que vos le pusiste para que el universo te responda? Yo creo que el universo va a responder y se va a acoplar a todos los significados. La cosa es, uno, no tener incertidumbre. Uno, no tener esa incertidumbre y esa duda frente a los significados de las cartas. Podemos tomar lo que sea, incluso sin fundamento, porque yo no soy de fundamentar mucho. Ahí es donde también chocamos. El universo va a responder igual. Entonces, bueno. Hay mucho más que podríamos debatir sobre Lenormand en muchos aspectos. Estas tal vez son las cartas en donde, en nuestra primera impresión, en nuestro primer significado, nosotros encontramos una diferencia. En algunas muy marcada, totalmente opuesta capaz. Totalmente diferente, Y en sí. otra con algún matiz ahí que puede, bueno, ir y venir un poco por ahí. Nos quedaría un montón de cosas más, ¿no? El tema de los insertos, o el tema de si los tomamos, si no los tomamos. Yo tomo solo los personajes, lo demás no lo tomo. Yo Si tomo, por ejemplo, sí, inserto los es 4 palos positivo, de la baraja de negativo. póker. ¿Cómo, perdón? Que yo sí tomo los personajes, pero también los 4 palos de la baraja de póker, ¿no? O sea, Claro, yo no tomo los 4 palos, por ejemplo. ahí va. El personaje tampoco le doy una carga de positiva o negativa. Simplemente lo que me dice es la sexualidad de la persona involucrada en esa carta. Romina pone, ¿se podrían tomar a las dos por significados de dinero, los peces y el sol? Para mis estudiantes, no. Para mis estudiantes sí, es más, tomamos un tercer significador de dinero, que es el trébol. Tú ves lo que haces, Romina. Se podría aceptar que los peces fueran dinero en una lectura de 3x3, donde no hubiera sol, y donde 3 preguntas al menos que se te hicieran tuvieran un contenido de dinero. Y en ese juego de 3x3 vos tuvieras que profundizar en una mirada de capas, más allá de las primeras capas de significados, tal vez te lo podría aceptar en ese punto, ¿sí? Pero si el sol está presente, no. El sol le gana a todos, digamos. Sí. Bien, 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 bien. Es interesante Bien. esto también, ¿no? Es interesante cómo lo vemos. Claro que sí. Okay. Bueno, por acá llegamos entonces con el tema de las cartas, ¿no? Sí, Romina, Romina es Angélica. Ay, Ahora cierto. veo. En el horno pone. Claro, no Sí, sabía que Angélica, Angélica. volver a repasar todo lo que dimos. No, o sea, vamos a aclarar un poco, ¿no? Angélica es alumna de ambos, ¿no? De Mariana en un primer curso de Lenormand, y ahora en un curso que nosotros tenemos que es de práctica de intuición para conectar y profundizar más en las lecturas. Pero en el caso de Romina o Angélica, que ya trae un conocimiento previo, ese conocimiento también se respeta, obviamente, ¿no? Aunque acá nosotros no trabajamos con lo estricto que sería el curso de la persona que no sabe absolutamente nada y lo arranca a hacer conmigo de cero, ¿no? Igualmente, para Angélica, cuando nosotros terminemos este curso, sí va a haber una prueba final, y en esa prueba final, cuando se te pregunte por dinero, yo te aconsejo que agarres al sol. Más te vale que agarres al sol. En el curso Vos, si no, no salvas. pero también está el hecho, como dice Mariana, ¿no? Después uno le pone el chip a la carta, le pone la carga, la impronta que uno considera que esa es, ¿no? Y en ese momento, y a partir de ahí, con el tiempo, con las lecturas y con la práctica, va a dar resultado.
haga resultado, ¿no? No hay, porque si no tendríamos gente que lee Lenormand y habría solo algunos que acertarían, y no es así, ¿no? El acierto no depende del sistema. Claro, no. Creo que eso también hay que quedarse tranquilo, ¿no? Que a veces, aunque uno tenga distintas definiciones, porque ya estudió, a mí me pasó en el curso anterior, todos ya sabían Lenormand y venían todos de todos lados. Creo que una sola persona lo había hecho conmigo, las otras personas yo no sabía ni dónde lo habían hecho. Entonces, claro, lo que sí generamos, nosotros hacemos, que fue lo que pasó con Angélica, es, por lo menos, yo manejo 4 significadores para estar todos de acuerdo. 4 significadores. El resto de las cartas, bueno, no habría gran problema porque en nuestra pirámide de opciones aparece. Eh, ahí, Marguazán dice, en una lectura podemos tomar interpretación de ambos. Harta mezcla, pero sí. A nosotros nos pasó en una lectura que era una lectura sobre trabajo en un gran tablero, y capaz que fue una casualidad o causalidad, que hacíamos lectura de la situación del trabajo y ya fuera con la zorra, con el ancla o con la llave nos daba lo mismo. Sí, nos ha pasado de ver varias lecturas que da la casualidad que las cartas están acomodadas de tal manera que él viendo de su forma o yo viendo de la mía, vemos lo mismo. Bueno, hace es un poco que la situación de la persona también, digo, ¿es esa o es esa? Porque si lo ves de distinta manera y da el mismo resultado, bueno. Lo de Marubazán era una pregunta. Sí. Ah, no era una afirmación, ok, bueno, y sí, si quisiera, sí, eso como que queda en la libertad de cada uno, ¿no? Yo te diría Es que... esto que yo decía, te vas a sentir afín a unos significados más que otros. Yo, por ejemplo, nunca podría ver a la niña como un ángel, pero bien que podría fusionar ahí, porque la mirada de Rodrigo es sumamente positiva, mi mirada también es positiva, y podrías darle como una mayor positividad más de la que yo veo a la niña, ¿no? Se podría, en En algunas un cosas no. gran tablero de 36 cartas, para Marubazán es la respuesta, tomaría como trabajo el sol, perdón, como dinero el sol. Si la persona me preguntara más de 3 veces, yo tal vez buscaría una segunda opción fuera del sol, porque también uno tiene que entender también de que cuando yo empiezo a mirar en las profundidades de un gran tablero, los significados se empiezan a mutar, ¿no? No es que uno se cierra a decir, muero abrazado al sol como dinero, ¿no? Bueno, capaz que en algún aspecto hasta podría mirar al oso como dinero. Estamos hablando de que Yo veo al oso como ahorro. está ahorrando para el invierno. Por la hibernación. Ahí Mercedes pone, los peces me hacen pensar en la pesca como una de las actividades económicas más importantes. Si hay peces, hay riqueza, pero uno los tiene que pescar. Entonces, capaz que sería trabajo, ¿no? Analizando lo que ella nos plantea. Y Cari pone, los dos llegan a la misma conclusión en una lectura, aunque no tengan la misma mirada, porque se activa la sincronicidad entre el consultante y las cartas, y exacto, es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa. Cuando uno, yo creo que lo que uno tiene que hacer, que tanto Mariana como yo también lo trabajamos mucho, es romper la estructura del manual. Aunque lo mío parece que es muy así estricto, nosotros buscamos romper la estructura del manual. ¿Con qué? Con la lectura por capas. ¿Sí? Capaz que Mariana lo hace más desestructurado desde el arranque. Nosotros no, nosotros llevamos un sistema que al final sí vamos a romper con la estructura. Entonces ahí pasa lo que dice Cari, ¿no? Nosotros conectamos con nuestro mazo y lo leemos a la mano. Yo creo que una cosa que puede resultar interesante es que si nosotros nos juntáramos con un alumno nuestro dentro de un año y nuestro alumno hiciera un gran tablero, él tendría su mirada. Y capaz que nosotros miramos y decimos, pero ¿dónde está sacando esta información? ¿Qué hiciste? Sí, está. Esto que preguntaba Maru Bazán, por ejemplo, si se pueden tomar ambos, tomando esto de los peces y el sol, por ejemplo, como significador de dinero, yo tomo los tres juntos en un gran tablero, ¿no? Los peces, el sol y el trébol.
porque estas tres pueden caer en distintas ubicaciones de tiempo. Entonces una te puede estar hablando del dinero en el pasado, otra en el presente y otra en el futuro. Me parece que te puede llegar a dar mayor información. No entremos en tiempos, porque vamos a generar otro problema. No entremos en unidad de pasado, presente, futuro. Bueno. Y que hablar que tenemos nuestras diferencias también en la forma de leer el gran tablero. Bueno, cerramos, vamos cerrando, ¿querés? Bueno, muy bien. Este video evidentemente sí va a ser más largo aún, porque llevamos 1 hora y media en realidad de vivo. Sí va a ser más largo aún si tomábamos las 36 cartas. Nuestra idea es seguir con una seguidilla de vivos, así que bueno, estén atentos, porque los siguientes van a ser, digamos, una fusión o un análisis del Rider Waite Smith con Lenormand, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo ahí una relación de arcanos mayores y Lenormand, y arcanos menores y Lenormand. Y bueno, está bastante interesante porque creo que nadie lo ha hecho. Así que bueno. Ni yo. Lo vamos a hacer. Bueno, gracias a todos los que se sumaron. La verdad que muchas personas se sumaron y aportaron ahí en el chat, y eso está bueno también, esa interacción. Súper No movido, olviden sí. suscribirse a este canal, porque este canal es el canal que también nosotros tenemos el primer congreso de tarot ya grabado, lo pueden ver totalmente gratuitamente, y es por el que vamos a transmitir no solo este tipo de vivos que hicimos hoy con Mariana, sino también vivos que próximamente serán con tarotistas oponentes del Congreso, el segundo Congreso de Tarot. Entonces está bueno, suscríbanse y compártanlo, y bueno, todo lo que se haga en pos del tarot es bienvenido. Si bichan los videos que ya están subidos, ayer creo, ya estuvimos subiendo 4 videos presentación de este segundo Congreso de Tarot de Uruguay, donde pueden empezar a ver que este segundo congreso también va a seguir con temáticas bastante interesantes, y bueno, véanlo, suscríbanse, obviamente, y bueno, y estén atentos a los futuros videos presentación, y bueno, y a los futuros vivos que también vamos a estar haciendo junto a Rodrigo y a los otros ponentes. Antes de, yo puse ahí por si alguien quiere visitar la web, en esa web están ya todos los, no ya todos, pero los ponentes que ya han confirmado el segundo Congreso de Tarot, los encuentran ahí, hay un link que los lleva. Como decía Mariana, tenemos 4 videos de 4 ponentes, que para mí ya empieza a mostrar lo interesante que va a ser esto. Y también no se olviden que tanto Mariana como yo estamos mensualmente realizando cursos de Lenormand, tanto presencial, creo que en mi caso más que nada virtual, y en el caso de Mariana virtual y presencial. Y bueno, que... Quedé pensando, ¿por qué no hago Quedaste como trancado. Presencial que tengo es Marsella. Quedé como trancado, o sea. Bueno, estén al tanto, esa página que les puso ahí Rodrigo también es la página de la Escuela Internacional de Tarot Lamort, que la abrimos este año, y que vamos a estar anunciando nuevas actividades en el correr del año, que van a ser por parte de esta escuela virtuales. Mirando por qué no quedaba como link. Ah, ahí quedó como link. Bueno, por mi parte es todo, muchas gracias, y en breve nos estaremos volviendo a encontrar. Bueno, muchas gracias también, muchas gracias por todos los comentarios, por las preguntas, por los aportes, muchas gracias por estar ahí, y bueno, y nos estaremos encontrando en siguientes actividades. Muchas gracias y bueno, buen descanso.